Hola mis queridos y mis queridas Libra, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura especial para el amor en este día de hoy, tanto para los que están en una relación, en una pareja, como para mis solteritos o solteritas que tal vez estén interesados o interesadas en alguien y aún no concretan nada con esa persona. Te quiero invitar a que me apoyes suscribiéndote al canal, dándole like a este video, comentando y siguiéndome en mis redes sociales también. Bueno, vamos a comenzar esta lectura para el amor eh, con un mensaje de parte del arcángel Ariel. Te dice en este momento que no seas tan precavido, tan precavida con respecto a la relación que tienen en este momento. Solo se requieren buenas decisiones. Es momento en confiar en que estás tomando las decisiones correctas en este aspecto de tu vida. Recuerde que entre más entregas, más recibes y también entregar y recibir con equilibrio, mi querido y mi querida Libra, así como lo es tu signo. Bueno, en esta ocasión, Libra, te quiero recomendar muchísimo que cuides tus palabras en este instante. Parece que estás muy alborotado, muy alborotada en estos días con tu pareja, con esa persona especial. Y bueno, no te digo que no hables, pero sí que pienses antes de hablar con esa persona. A veces te sales un poco de casillas y eso no va para nada a tu favor. Bueno, vamos a ver qué más te dicen tus guías espirituales en este día de hoy. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz baja, en voz alta, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con esa persona. Vamos a ver qué te dicen el día de hoy. ¿Qué siente por ti tu persona especial? Bueno, aquí está la carta de la muerte y está la carta de el 7 de oros de manera invertida. Es una persona que siente que los sentimientos que tiene por ti esa persona están algo confundidos o, eh, o parece que ya no están ahí esos sentimientos que al comienzo estuvieron entre ustedes dos. Si esta carta hubiera salido al derecho, diría yo que sería el comienzo de una nueva ilusión, el comienzo de un nuevo amor, pero no es así de esa manera. Esta carta me indica pérdidas, me indican un desorden total en la relación de ustedes. No se ha sido capaz por parte de tu persona especial de concretar realmente lo que siente por ti. Al final de cuentas, tal vez el descuido o tal vez los días o la incertidumbre de lo que iba a pasar entre ustedes dos tomó la decisión de bajar las armas y de como que ya no cultivar ese sentimiento que en algún momento hubo por ti. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que dejes de ser tan impulsivo, te dice, tan impulsiva. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo y podríamos estar hablando de tu persona especial, al contrario de estar hablando de ti. Dice que eres bastante impulsivo, muy impulsiva, que las cosas contigo no han sido fáciles, dice tu persona especial. Que tal vez si la verdad hubieran tratado, yo creo que es que ustedes como que no combinan, como que la cuestión más precisa. Al parecer ustedes no combinan, mi querido Libra. Tal vez el signo del cual es tu persona especial, un signo de Escorpio o un signo de Tierra también podría ser. No combinen los dos. Son de temperamentos totalmente distintos y estén pensando el uno en el otro en cosas diferentes. ¿Qué piensa de ti, tu persona especial? Que a ratos dice que fantaseas demasiado, que no estás en la realidad, que no pones los pies sobre la tierra y que sueñas con muchas cosas. Es positivo sí soñar y eso no te lo puede quitar nadie, mi querido y mi querida Libra, pero todo tiene que ser en un equilibrio. Bueno, porque imagínate que todo lo que tú ves aquí en este instante, incluidos las cartas, la mesa, todo esto, en algún momento estuvo en la cabeza, en la idea de alguien.
pero lo concretó. Tal vez tú te estás yendo demasiado por la parte onírica y no concretar las cosas realmente. Eso es lo que dice tu persona especial. Quisiera que tú concretaras, que sí, haces muchos planes, muchos proyectos, muchas cosas muy bonitas, pero que no concretas absolutamente nada. Vamos a preguntarle a las cartas qué me les espera a ustedes como relación, como pareja en un futuro más bien cercano. Wow, se acerca una infidelidad, muchos celos, una decepción muy fuerte para uno de ustedes dos. Hay uno de los dos que está siendo controlado, controlada por la otra parte, y eso es también parte de la situación que no ha permitido que ustedes dos concreten como relación, como pareja. Este 5 de espadas, así como está, es negativa. Es totalmente negativa para ustedes dos, muchas peleas, un cambio radical de la relación de ustedes. Se van a convertir los dos en víctimas y también en victimarios. Aquí las cosas no pintan nada bien. Pero mi recomendación es cuando salen las cartas así negativas para el futuro, no es para que tú estés esperando a darle la razón a la tarotista o el tarotista, no, es para que te adviertan y cambiar el rumbo de eso y que en algún momento me digas, mira, Ayla, si tú me dijiste eso, pero al advertirme eso cambiaste el rumbo de tu relación, el rumbo de lo que sea que salió negativo o que fuera en un futuro negativo, el trabajo, la misión está cumplida, porque esa es la misión del oráculo, advertirte de cosas, anunciarte cosas ya sean positivas o negativas, pero si son cosas negativas o que hay que corregir, bueno, es precisamente para eso y no para que te quedes con lo negativo y que eso suceda definitivamente. El consejo de tus guías espirituales te dicen que tú vas a salir muy bien librado de toda esta situación. Si se llega a dar la separación de ustedes dos, que yo aquí parece muy seguro, te dicen que muy seguramente tomas a raíz de la fallida de esta relación, tomas la decisión de irte lejos a otro lugar, y en ese otro lugar sí te va a ir mucho mejor de lo que te está yendo ahora, no solamente con tu relación, con tu pareja, sino que parece que también tu economía está algo tambaleante. Si quieres escribir algo poderoso para ti, mi Libra, en los comentarios de este video, escribe e interioriza para ti: yo tengo fortuna, yo soy amor, yo soy prosperidad, yo soy salud. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Vamos a ver qué más te dicen mis queridos y mis queridas Libra. Para las personas solteritas. Bien, ya con las parejitas ya fuimos por ese lado. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas con respecto tal vez a una persona que ustedes le estén echando el ojito, pero que aún no se concreta nada, que tal vez solamente es una sola amistad. Que te dicen con respecto a esa persona con la cual bueno, la verdad es que esto está bastante incierto, esa situación con esa persona. Tú o esa persona ya se sienten muy cansadas porque las cosas no funcionan absolutamente para nada. Tus guías espirituales te dicen que te concentres mayormente en ti, eh, en tu crecimiento personal en estos días. Esa persona en la cual tú estás interesado o interesada no es lo que aparenta ser. Parece que o sea, te está mostrando un lado muy bonito, así como cuando se va a conquistar a alguien, todos son sonrisas y cosas maravillosas. Te está mostrando un lado que realmente no tiene esa persona, o te está ocultando algo distinto, o sea, o te está mostrando solamente la parte positiva de esa persona. ¿Listo? Viene para ti una persona del pasado, alguien con quien tú tuviste algún tipo de amistad muy fuerte y que por ciertas cuestiones de la vida no llegaron a una decisión así bien chévere, ¿no? Te dicen que si comienzas esa relación con esa persona de tu pasado, te des cuenta, o sea, que esa persona que se dé cuenta que tú ya no eres el mismo o la misma que conoció, porque muy seguramente te conoció muy servicial, muy suavecito, como muy modosito, y tú ya no eres esa persona, tú eres una persona ya diferente, eres fuerte, y sería como un nuevo comenzar, que desde el comienzo le pongas
pie a esa situación y no permitas que tal vez esa persona se quiera aprovechar de ti. No porque sea una mala persona, no, sino porque tiene esa idea de que tú eres muy servicial, muy que te dejas llevar por la corriente, pero tú ya no eres ese personaje. Entonces que se dé cuenta que ya maduraste, que ya creciste y que tienes tus propias decisiones. Es una persona que podría ser de signo Cáncer, Escorpio o de signo Piscis también y que con la cual podrías construir algo bastante chévere, bastante bonito. Con esa persona vas a tener aquello que no has tenido hasta el momento, pero es una persona que ya no, que ya, que tú ya conociste o intentaron tener algo en algún pasado y no funcionó o simplemente fueron amigos. Bueno, mis queridos y mis queridas Libra, esta ha sido la lectura para ustedes en este día de hoy. Te envío bendiciones, luz, amor. Recuerden que los quiero muchísimo, mis Libra, y los espero en una próxima oportunidad.